Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. En vísperas del Día del Libro, el domingo 23 de abril, quisiera invitarles una vez más a leer. Leer antes de que sean otros los que nos lean y nos escriban y nos suplanten. Mucho antes de que lo que estamos imaginando, la industria cultural, que oxímoron, va a introducir técnicas de reconocimiento facial porque deben saber que los humanos transmitimos más de un 90% de las emociones a través de la comunicación no verbal, la cara y la gesticulación. Así, cuando entremos en una librería o en cualquier establecimiento, una cámara que nosotros vamos a creer que, por nuestra seguridad, estará leyendo nuestros comportamientos, lo que tocamos, lo que ojeamos, lo que nos ha llamado la atención, y a partir de ahí nos van a ofrecer los productos que mejor nos puedan colocar acorde con nuestros gustos o con el estado de ánimo del momento. Porque en el fondo todo es vender. Hoy el poder no lo detentan esos que ora gobierna, ora son llamados a declarar, ora están en prisión incondicional. El poder oculto se oculta tras millones de datos de nuestra vida que nosotros vamos entregando así gratuitamente y a diario. Mientras todo eso llega, que parece de forma inmediata, nosotros vamos a hablar hoy de arte con Ignacio Tobar. Escogió la sugerencia como un credo para su obra y encontró la inspiración en la poesía del flamenco. Con una larga trayectoria iniciada en torno a la década de los 70, Ignacio Tobar, sevillano de Castilleja de la Cuesta, es un pintor cuyos cuadros rebosan optimismo. Desde muy corta edad sintió un gran entusiasmo por el dibujo y sus primeros cuadros fueron figurativos. Dice que tiene derecho a ser un pintor abstracto y también a que le guste el flamenco, y por ello los hermosos títulos de sus obras, que elige al azar, versos de soleares como Bajabas descalza a abrirme o nombres de cantaores como Los Pavón y bailaoras como Matilde Coral. Ha dedicado su vida a la pintura, pero siempre ha apostado por la fotografía como fórmula para la precisión de su manera de mirar. Incluso ha expuesto su trabajo fotográfico, que le sirve para enriquecer el vocabulario y la forma de su pintura, milimétrica, con unas líneas perfectas que hace a mano y realizadas a base de pigmentos de mucho color. Así suceden las cosas, es el título de la exposición de Tobar, que puede verse en la Galería de Arte Rafael Ortiz, con pinturas realizadas en estos 2 últimos años, enigmáticos recorridos de color y líneas que fluyen como la cadencia pausada del río. Ignacio Tobar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. El más flamenco de todos los pintores y el más abstracto de todos los flamencos, ¿no? A lo mejor lo segundo puede que sí, aunque... Pero hay más artistas que le gusta el flamenco, hay muchos. Sí, Lo que pasa es que en mi obra yo quería que hubiera algún reflejo o acercarme al flamenco, y como pintando no podía pintar figurativo, pues decidí ponerle título homenajeando al flamenco que me gusta tanto. Pero ¿de dónde sale esa idea, que es ya marca de Ignacio Tobar, de titular los cuadros de pequeño formato con versos de soleares, ¿no? Y los de gran formato con nombres de flamencos, bailadores o cantadores? Pero eso fue por una manera metódica, porque así, si me hablan de un cuadro y me dicen un título que es un verso, digo, ya sé que es un cuadro de un tamaño más o menos pequeño. Y si me dicen uno grande, ya sé que... O sea, si me dicen el título de un cantador, pues ya sé que es un cuadro grande. Pero eso es una manera de saber, de orientarme y de saber por dónde van. Una manera de catalogar. Claro, una manera de... Y sobre todo, y eso se originó en que para hacer un catálogo, yo estaba aquí y el catálogo se hacía en Madrid. Sí. Entonces, por teléfono, hablarme de un cuadro rojo con manchas, no sé qué, eso era imposible porque había muchos cuadros de ese color. Entonces, dice, ponle título, aunque luego... Y ya empecé a poner título y el primer título de cuadro fue Parrilla de Jerez. Parrilla de Jerez. Era un cuadro que yo le estaba poniendo el día que terminaba, le ponía el nombre. Entonces, el día que terminé uno en San Lorenzo, yo Lorenzo no quería ponerle al cuadro. ¿No le gustaba el nombre? No me gustaba el nombre. Y entonces iba pensando, Lorenzo, San Lorenzo murió en una parrilla. Y al decir parrilla,
me acordé de Parrillas de Jerez y ya ahí quedó clarísimo. ¿Y eso cuándo fue? Estamos viendo aquí algunos cuadros de su primera época. ¿Cuándo empieza a titular con...? Pues cuando yo hice la exposición pues en el 2003, por el 2000, el 2000, es que no recuerdo ahora mismo exactamente, pero sobre que hubo una época que titulaba los cuadros con el Santoral del Día. ¿Esos son...? Eso no, los primeros cuadros eran con el Santo del Día, sí, pero los primeros de esa serie. Hasta que llegué a Lorenzo... Eso que estamos viendo ahora mismo es la melena... Sí, la eso todavía no tiene título. Pero esa no era la melena de su paisana Rita Hayworth. Sí, hay uno que sí, uno de color naranja. Sí, que ha salido. Sí, uno de color sanguina. Ese sí le puse, pero además me puse la película en un vídeo, sí, y tomé unos apuntitos para que tuviera una proporción adecuada y recordara la cabellera de Rita Hayworth. Rita Hayworth, que era de Castilleja, ¿no? Ella no, por lo visto era el padre. El padre era bailador o bailarín y se fue, emigró. Porque de no haber nacido Ignacio Tobar en Castilleja de la Cuesta, ¿sería quien es hoy, el pintor que soy? Seguramente no, porque la influencia de alguna gente que yo he tenido no las hubiera tenido en otro sitio. Por ejemplo, no sé, yo no he ido a la Escuela de Bellas Artes, sin embargo, he sido muy amigo de Gerardo Delgado, y Gerardo Delgado me introdujo en un grupo de amigos, de artistas, que eran de una gran cultura. Entonces, yo me he aproximado al arte contemporáneo a través de un refinamiento que a lo mejor no lo hubiera encontrado en otro sitio. Pero, entonces, ¿usted es autodidacta? Sí, pero he escuchado con un oído muy atento lo que hablaban mis amistades. Claro, y teniendo aquí en Sevilla una escuela de Bellas Artes donde había, bueno, habría de todo supongo, pero había personas con las que usted ha estado vinculado. No, cuando yo tuve que decidir, Manolo Salinas, otro pintor, me dijo, mira, la Escuela de Bellas Artes no está ahora mismo en condiciones de que entre, porque vas a salir mal. Te va a costar mucho trabajo hacer tu propia pintura. Entonces, pues, estudia otra cosa y dice, y si vas a ser pintor, lo vas a hacer de cualquier manera. ¿Ese fue el consejo de un profesor de la Escuela de Bellas Artes? No, Manolo Salinas. ¿De un pintor? Manolo Salinas es artista, no ha hecho tampoco Bellas Artes. ¿Y usted le hizo caso? Le hice caso, sí. Y no le ha ido mal, porque ha hecho un recorrido, lo que sí fue de Castilleja a Nueva York, sin pasar por Madrid ni por la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Pues tuvo un tiempo en Nueva York. No, tuve una beca. Eso, estuvo... Sí, pero fue, en Nueva York unos días, luego otros días en Chicago. En Chicago fue la mayor parte fue la beca. La beca fue en un barrio de Chicago, en un barrio de esos que está a 100 kilómetros del centro de Chicago. Y de haber vivido, por ejemplo, en Madrid o en otra capital importante, ¿cree que su carrera o su obra que ya está muy representada en casi todas las colecciones importantes, por ejemplo, de España o de museos, hay obra suya? ¿Cree que hubiera tenido más proyección, Ignacio? Bueno, la verdad es que a los que estamos en la periferia nos cuesta mucho más trabajo que nos miren. O sea, estar en Madrid es mucho más cómodo, tiene más acceso a todo. Pero ya últimamente la cosa está un poquito más suave, porque las redes sociales permiten... Sí, hay como más... ¿Esta es una de sus últimas, de la última exposición? No, esta no es de la última, esta fue de la anterior. Esta no puedo decir la fecha, pero la fecha puede ser... Sí, pero en Así suceden las cosas, bueno, ahí se ve... Sí, es una obra... Es la línea en la que está usted trabajando ahora. Hay mucho... En este cuadro, por ejemplo, se ve un azul allí al fondo y colores diferentes. Lo que hago ahora es casi como un color y no hay tanto contraste entre bandas, sino que hay como una atmósfera general que lo envuelve todo. Eso también lo hacía antes, pero he vuelto a recuperar esa atmósfera
en la pintura. Sí. Bueno, hay una foto que van a ver ustedes ahí, está muy flamenco, con su pañuelo de lunares, ya le he dicho que es el pintor, o uno de los pintores más flamencos, titula sus cuadros con soleares, con título además, No pasaré más por tu puerta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, eso. Que creo que fue, ese cuadro se lo regaló un señor a su señora y claro, dijo, ¿pero esto qué es? No pasaré más por tu puerta. Sí, sí, ella dijo que vaya lo que me ha traído. Hasta que entendió luego que era una letra de eso. Que eran todos, eso era una casualidad. Esto lo más figurativo que yo he visto de usted ha sido esto, el paño de la Verónica, que le encargaron esta Semana Santa. Sí, esta Semana Santa. Sí, claro, yo no soy pintor figurativo. Cuando yo hacía figuración hace mucho tiempo, entonces yo no tengo oficio para hacer eso, para hacer figuración. Tengo poca mano, pero bueno, dibujos sí hago dibujos de amigos y eso es una faceta de estas que ni se han visto ni nada. Bueno, algunos se ha visto en una exposición. Era una fotografía de un amigo con el periódico, con ABC en la mano, y se veía la portada, la Macarena, cuando iba a salir para el aniversario de la coronación. Entonces él se tapaba la cara con la Macarena, entonces se veían los brazos suyos, que eran de hombre, una camiseta del Come Galletas o algo así, y la cara de la Macarena. Entonces era una cosa disparada. Pero claro, una fotografía está en cualquier parte, puede ser la Macarena o puede ser... Sí. Entonces, esa fotografía era la idiosincrasia sevillana o algo así, estuvo en una exposición. Pero dibujos de ese tipo hago mucho, pero de amigos eso es una cosa muy bueno, muy privada. Ese es el trabajo que está haciendo en los últimos años, que a mí me encanta su pintura, se lo tengo que declarar. Porque me encanta, y la exposición que hay ahora en la Galería Rafael Ortiz, que es Así suceden las cosas, pueden ir a verla hasta finales de mayo, creo que está hasta el 17, creo. Hasta el 17. Bien, lo que yo, cuando he visto su pintura siempre, me ha parecido, he tenido la sensación de que usted disfruta mucho pintando. Sí, claro que sí. Cuando hay ese color, esas líneas... me da esa sensación, no sé si usted, porque el creador no siempre disfruta, pero yo la sensación disfruto cuando ya está acabado. Porque a veces una cosa es lo que yo me planteo teóricamente, digo, bueno, esto va a ir por aquí, va este color, pero la pintura no responde siempre a lo que uno quiere, porque además es una pintura hecha con agua, los pigmentos no secan como uno quiere, entonces hay más cantidad o menos, aquello no sale exactamente, pero sobre lo que sale yo tengo que pensar qué es lo que tengo que aprovechar y lo que no. Entonces entre el cuadro y yo vamos trabajando, yo contra el cuadro y el cuadro negándose a hacer exactamente lo que a mí me gustaría que hiciera, pero poco a poco ya voy mandando como los toreros y al final lo que yo quiero, pero es lo que aparece en el cuadro y decido, ahora sí. Cuando ya veo algo que en algún momento no me lo esperaba, pero eso me ha sorprendido y eso ya decido que sí. Las imágenes que están pasando corresponden precisamente a esa exposición, Así suceden las cosas. Sí. Una sorpresa que me he llevado, y eso que la televisión, el color no es el real, hay que ir a verlo allí, pero esos cuadros son... fantásticos. Luego los vamos a ofrecer para cierre de este encuentro con Ignacio Tobar. Lo que de verdad me ha sorprendido y ahí son las fotos, sus fotos. Yo no había visto nunca fotos suyas y esta especie de bodegones me ha dejado... ¿Cómo hace eso? ¿Trabaja con digital? ¿Cómo lo hace? Sí, es con digital y con una cámara bastante normal. Al principio ni siquiera usaba trípode. Pues es luz natural. Entonces yo pongo... tengo las cosas allí en una mesa y entra luz por el lado izquierdo. Ahora ya también tengo otro estudio. Sí. En otro sitio entra la luz por la derecha y entonces no tiene nada. Yo no sé nada de fotografía. Lo que sí ocurre es que he mirado mucha pintura. Bueno, por ejemplo, la pintura de Carmen Lafont, la de Teresa Duclos. Entonces
no son figurativos, o sea, no es figurativo lo que yo miro en esos cuadros, sino el espacio que se crea, la atmósfera que aparecen en esos cuadros. Entonces, eso es lo que yo quiero contar. Exactamente la misma atmósfera que están en mis cuadros. En la fotografía tiene que ser figurativo y en una pintura es abstracto. Esas lilas, todo lo que estamos viendo, a mí me parece que es... me ha encantado, además no lo sabía. Cuando he oído la exposición dije, no, es que ahora está por la fotografía. No exactamente. Son dos vías muy paralelas. Es precioso. ¿Y tiene que hacer mucha observación o cómo... para buscar ese punto de luz o cómo...? No. ¿Lo ve? ¿Con el ojo ves? Allí va entrando el sol. Yo quería hacer fotografías de flores porque las flores se quedan quietas y no se mueven. No se mueven y yo podía hacer lo que yo quisiera. Pero resulta que el que se mueve es el sol. Y el sol se mueve mucho más rápido de lo que yo creía. Entonces tengo que correr más de lo que me hubiera gustado. Porque, sobre todo cuando son fotografías con luz muy temprana, cuando el sol sale, corre mucho. Luego ya descansa. Ya se para un poquito. Pero cuesta trabajo. Me hablaba de que solo hace figuración para los amigos o cuando hace o el encargo de la Verónica que le hicieron, pero en cambio tuvo una época de copista del Museo Arqueológico, ¿no? No sé si copista, pero hacía dibujos sobre piezas del Museo Arqueológico. Claro, yo trabajé en Itálica y en Itálica hacía dibujos de cerámica para publicaciones. Y luego Blanco Freijeiro me pidió que le hiciera unos dibujos para un libro suyo, Arte Antiguo del Asia Anterior. Ese es un libro que entonces yo tenía que hacer dibujos muy figurativos, porque eran mejor que la fotografía, porque la fotografía tiene problemas para reproducir, porque no reproduce con tanta calidad y sobre todo en libros que se van a vender con una tirada larga, no eran fotografías de calidad. Entonces en el dibujo se reproducían las cosas con mucha más nitidez y además eran en blanco y negro, con lo cual todos los detallitos los podía ir haciendo yo. Y cuando trabaja en su estudio en Castilleja de la Cuesta, donde tiene su estudio, o taller, ¿qué música escucha? ¿Flamenco o música clásica? De las dos cosas. Ahora he cogido Chopin. Y estoy con Chopin, que tengo la obra completa y le doy una vuelta detrás de otra. ¿Y suele trabajar con música? Sí. O sea, que pone el cuadro en el caballete y... Sí. Lo que ocurre es que uno en una película piensa uno que está escuchando y se inspira en la música y no es así. Yo cuando estoy distraído en lo que estoy haciendo, el disco se pasa entero y no me he enterado. Claro. Pero si no hay música, noto que no hay música, pero no me he dado cuenta de nada de la música. Tengo que volver a ponerlo y volver. Y los cuadros esos de gran formato, como el que hay ahora a la entrada de la exposición, que es, ¿qué título tiene este de gran formato? Pastora y Tomás. Pastora y Tomás, sí. Pastora Pavón. El verde, ese contraste que hay de verde y azul, precioso. ¿Eso cómo lo trabaja? ¿Tiene un caballete muy grande? O... No, los cuadros son... pinto con el cuadro mojado, entonces yo hago los dibujos. En ese grande tuve que proyectar un dibujo, pero las líneas en vez de tan pequeñitas, era lo que yo hacía eran unos surcos dentro de los que iban ahí luego las líneas, ¿no? Sí. Entonces hice un dibujo muy esquemático, pero para que las líneas principales, las líneas maestras, no me impidieran que me fuera y me desviara del proyecto, ¿no? Entonces proyecté un dibujo pequeñito con unas líneas, las hice y a partir de ahí yo ya realicé con carbón todas las líneas. Luego con un pincel finito vuelta a pintar. Y cuando ya he terminado, tiendo el cuadro, lo mojo y lo cubro una vez que está mojado, doy la primera capa y así una y otra y otra. Entonces es una pintura por transparencia, es como una acuarela con mucho pigmento. Lo que tiene es muy buen pulso, ¿eh? No tanto. Pues ahí esas líneas, esos surcos, parece, eso es una... Parece, pero
cuando me desvío, engroso un poco la línea para disimularlo. Y cuando suena un cohete, también. ¿Cómo cuando suena un cohete? Cuando suena un cohete Porque en su pueblo tiran muchos cohetes. Muchos. Muchos cohetes. Muchas fiestas de cohetes. Ahora cuando viene, por ejemplo, la carroza del Rocío, estará todo el día sobresalto. Eso también. ¿Se dedicará a la fotografía? Que está más quieta. No, pero algunas veces le cojo, sé que va a verlo, pero siempre es una sorpresa. Y cuando se me va la mano, pues corrijo un poquito y hay que buscarle trucos. Entonces disimulo. Porque al Rocío no va usted, ¿o sí va? Antes iba mucho, me gusta mucho el Rocío, pero hace ya muchos años, desde que empecé con la esclerosis múltiple, ya no podía bailar y a mí me gustaba bailar. Pero esclerosis múltiple tiene, pero la tiene controlada. Sí, lo que pasa es que yo he tenido suerte y desde yo qué sé, hace ya casi 20 años que la tengo y estoy muy bien. Ah, o sea, sí. Celebro que esté muy bien. Yo sé que por ejemplo... Antes llevaba bastón. Bastón, lo he visto con bastón. Sí, y perdía porque tenía problemas de equilibrio. Eso lo he ido recuperando. El médico dice que va a abrir un apartado nuevo para mí que sea de secundaria regresiva en vez de la mía natural, sí, que es la secundaria progresiva. Pero está ahí, pero va bien. No tiene, en fin, pues celebramos que esté bien y que pueda sí, claro, seguir. Pero hasta entonces yo me gustaba, bailar sevillana a mí me gustaba mucho, sí, y bailaba, pero andar por la arena se me hacía un mundo, era que iba como un borracho, a pesar de que allí no se hubiera notado demasiado. Pero empecé a no estar cómodo y la experiencia esa de salud y superar una esclerosis múltiple o vivir con ella... a mí no me ha afectado. ¿No le ha afectado en su obra, en su...? ¿Qué va? Como si... A mí me preguntó el médico un día que cómo estaba y digo, pues como si el enfermo fuera mi vecino y yo de vez en cuando le pregunto y en cuanto cierro la puerta ya se me olvida. Yo nunca me ha afectado de ninguna manera. Pues esa es buena filosofía, que uno dice, bueno, la enfermedad tiene el vecino y yo le pregunto cómo está. No me ha afectado nunca, no me he sentido nunca con una depresión, eso nunca, nada. ¿Y pinta todos los días? Procuro pintar, voy todos los días al estudio, pinto o no pinto, pero estoy pensando, y por la calle me sorprendo también, pensando, debería darle esto al cuadro. Entonces cuando llego al estudio miro y digo, efectivamente, voy a ver si así, y así muchas veces sin pintar se termina de darle, o por lo menos se decide lo que se le va a hacer al cuadro. Y además lo quieren mucho los jóvenes, porque usted lo tienen como maestro, los pintores jóvenes. Charo Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Ignacio Tobar, creador de esos maravillas. mundos. Bienvenido. Pero que los jóvenes lo quieren mucho a usted. Sí, yo tuve la suerte de que entré en el Museo de Arte Contemporáneo a ser, como comisario de exposiciones. Yo no había estudiado en la universidad, no podía ser director, no era licenciado, sí, no podía ser director. Entonces, comisario de exposiciones, un título inventado, pero era el que organizaba las exposiciones. Entonces, la primera fue Ciudad Invadida, una exposición en la que entró mucha gente, era gente joven, y eso tuvo bastante repercusión. Eso me granjeó así tuve la proximidad de la gente joven. Yo no me llevaba mal con nadie, eso también, no tenía mal carácter, y esa gente luego, a las siguientes generaciones, cuando yo ya estaba fuera de organizar exposiciones, y entonces pues esa gente le hablaban a los jóvenes y entonces los últimos jóvenes también me han adoptado. Bueno, pues ahora que nos va a hablar va a ser Charo o le va a hablar. Sí, Ignacio, vamos a hacerle unas preguntitas que las respuestas tienen que ser cortitas también, ¿vale? Sí. Vamos con ello. Preparado. ¿Pintar es lo mejor que sabe hacer? Sí, yo creo que es lo único. ¿Y de no haber sido pintor, qué le hubiera gustado ser? Cantante de ópera. Ah, de ópera. Yo creo que iba a decir cantador de flamenco. Es que yo cantar un aria de Händel y que la gente se levante, eso
un torero dijo un escritor que por dar una vuelta al ruedo lo cambiaba por toda su obra. Y yo cuando lo oí dije pues eso me gustaría a mí hacer, pero cantando. ¿Algún trabajo que haya hecho y que nadie sospecharía que ha hecho? Un poco más, los dibujos, pero no he hecho. Bueno, lo de los dibujos sí. No. Sí, pero no. Fuera de la pintura no. ¿Lo más valioso que le pueden robar de su casa? Pues los cuadros, ¿no? Los cuadros que tengo. Tengo cuadros de muchos amigos, que he hecho intercambio y eso. Pero... ¿Quién le pone precio al arte? ¿Los galeristas, los marchantes o los coleccionistas? El galerista pone el precio que le parece prudente. Y luego ya los coleccionistas no lo compran. ¿Y el tiempo pone siempre a los pintores en su sitio o a la pintura? Parece que sí, lo que pasa es que unas veces tarda mucho, otras veces tarda poco, ¿no? O sea, otras veces se mantiene, hay artistas que se mantienen muy desde el principio y otros no, otros como, no sé, el Greco hubo un momento en que estaba perdido y en el 19 lo recuperaron, o sea que son cosas... Dos artistas contemporáneos que admire. Pues hay un artista que me influyó mucho que es Elwood Kelly, que yo tengo muchos cuadros en los que la influencia se nota, pero no es tan visible como Rothko. Y luego hay uno que se llama Wolfgang Leib, y es una persona que trabaja con polen, y él hace un rectángulo, por ejemplo, cuadrado, en el suelo, como una alfombra, de color amarillo, claro, impresionante, y eso no es más que polen, que luego ya se quita. O trabaja con cera virgen y las esculturas huelen. Entonces esos son artistas que son muy raros. Van un poco. Vamos allá. ¿Y un artista que esté muy valorado pero que a usted no le haga tilín? Yo no me gusta hablar mal de la gente, pero así famoso, si es uno famoso, pues, Basquiat, que es un artista que murió y que a mí Basquiat siempre me pareció que era mentira. Vamos, mentira, muy poco interesante. Estaba García Sevilla, que era 40 veces mejor. Pues ya ha dicho. ¿Ha aprendido más de la pintura o de la literatura? De la pintura. ¿Y espera más de la ciencia o de la política? De la ciencia, claro. Un pintor que usted admira es Marc Rothko, especialmente la obra Orange and Yellow. Orange and Yellow. ¿Por qué este pintor de Letonia y por qué esta pintura en concreto? Este pintor, yo vi unos cuadros que él había hecho para un restaurante, el Seagram en Nueva York. Y entonces eso al final estaban en Londres por algún motivo, pues no, fue muy largo. Y esos cuadros me impresionaron tanto que fue la pintura que a mí me marcó mi carrera. Y Madame Bovary, de Flaubert, en uno de sus libros favoritos también. Sí, un libro que cuando yo lo leí pensé, menos mal que lo leí antes de morirme. Qué bonito. Y yo era muy joven, pero dije, bueno, este libro lo debería leer todo el mundo. A mí me parecía que era tan de verdad. Yo no sé qué me pasó con ese libro, que a mí me parece que se lo recomiendo a todo el mundo. Siempre está bien esa recomendación. Bueno, 14 candidaturas a los Oscars, ganó 6, hablamos de Eva al desnudo, donde está la gran Bette Davis, también una de sus películas favoritas. Sí, esa película que he pensado muchas veces, muchas veces no, ahora me acuerdo de algún fotograma y veo a los personajes como de medio cuerpo y me parece que es como un bodegón en donde cada personaje mira al otro, hay un cruce de miradas, es como los bodegones, pero unos personajes tan increíbles como en esa película y el director como la copa de un pino. Ya lo creo. Bueno, y para terminar brevemente, antes ha hablado de Chopin, pero usted ha elegido a Franz Schubert. Sí, es que fue el que, cuando yo estuve con la beca de Juana de Ispuro en Madrid, hubo una promoción de discos de Philips y compré ese disco y empecé a oírlo y abandoné la música pop completamente. Bueno. Ahí estamos escuchando, parte de fondo. Los improntus me parecía que era una cosa que podían ganarle a los de los 40 principales.
si la gente lo escuchara despacio... Si se pusieran más a menudo y la gente los escuchara. Sí, sí, sí. Ignacio Tobar, pues ya ves que sin haber pasado... Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué estudios son los que usted hizo? Bachillerato. Bachillerato. Y luego hice turismo. Y luego turismo. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado en nuestra fotografía, que siempre será pues muy precaria con respecto a la foto que usted hace. Vamos a ver cómo ha quedado. Pero yo no hago retrato. Bueno, pues ahí queda, no lo ve bien, ya lo verá después cuando vea el programa. Pero ha quedado estupendamente. Gracias, Ignacio Tobar, por estar con nosotros. Vayan a la exposición y disfruten en la Galería Rafael Ortiz. Ha sido un placer. Pues muchas gracias por llamarme. Muchas gracias. Bueno, así suceden las cosas, que no es otra cosa que el título de la exposición, ya lo decía Jesús, de Ignacio Tobar, que se puede ver estos días en la Galería Rafael Ortiz, como hemos dicho, hasta el 17 de mayo. Pueden hacerlo y a nosotros pueden volver a vernos a las 12 menos cuarto de la noche. Sean felices.